P le voy a dar el valor de 6, ¿sí? Al resultado PNP le voy a dar el valor de 4, eso es 2 por 2, etcétera. Al resultado NPN le voy a dar el valor de 2, así. Y al resultado N le voy a dar el valor de 0, ¿no? Bueno, realmente no es igual, o sea, implica el valor de x igual a 4, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar mi esperanza matemática? ¿Sí? Bueno, me va a quedar algo así como 6 por 1/8, porque este 6 sigue teniendo la probabilidad de 1/8, ¿no? ¿Sí? Más el 4 por la probabilidad de 3/8, ¿sí? Porque nada más cambió esto, pero la probabilidad de este valor sigue siendo 1/8, ¿sí? Y hay 3 similares, pues son 3/8. Más 2 por 3/8, más 0 por 1/8, ¿sí? Le cambié el valor a las x, pero no le cambié su probabilidad, ¿sí? Entonces, este es x2. Entonces, esto va a ser 3.0, ¿sí? Y digamos que lo que hay que notar aquí, y que es donde nos equivocamos muy seguido, es que la f de x2, o las probabilidades de x2, es igual a las probabilidades de x. Perdón, f de x. O si quieren, la probabilidad de x2 es igual a la probabilidad de x. ¿Sí? O sea, no porque diga yo, x2 ahora es 2 veces el número de pares, digamos, la probabilidad es 2 veces la probabilidad del número de pares. No. ¿Sí? Ya estoy cambiando el valor de la variable aleatoria. ¿Sí? O sea, a cada elemento de ese le estoy dando otro número. ¿Sí? Pero la probabilidad de ese resultado del espacio muestral es el mismo. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí, solo cambio el valor numérico de la variable aleatoria, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es f de x igual a 3 va a ser igual a f de x2 igual a 6, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Bueno, en este caso, también hay que notar que x2 simplemente es 2 veces x, o la x1, ¿no? Y entonces, y que E2, y E de x2, el valor esperado de x2, es 2 veces el valor esperado de x. ¿Sí? O sea, este 3 es 2 veces el 1.5 que estaba allá atrás, arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es igual a 2 veces 1.5, que era el valor esperado de x. ¿Sí? Bueno. Esto no siempre es así. O sea, la relación entre las variables aleatorias no siempre se traslada a la relación entre las esperanzas matemáticas. ¿Sí? No siempre. Y ahorita voy a poner el contraejemplo. ¿Sí? Voy a poner ahora x3 es igual a número de pares al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que P, ahora le voy a dar el valor de 3 por 3, 9. ¿Sí? A PNP, por ejemplo, le voy a dar el valor de 2 por 4, 2 por 2, 4. ¿Sí? Etcétera. A PNN le voy a dar el valor de 1 porque es 1 al cuadrado. Y NNN, y así sucesivamente, le voy a dar el valor de 0 porque es 0 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, x3 como valor va a ser 9, 4, 1, 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué
el valor esperado de x3, pues va a ser 9 por 1/8, porque 1/8 es la probabilidad de ese elemento del espacio muestral, ¿sí? Que ahora le di el valor de 9. Hay 3 elementos de 4, de valor 4, por lo tanto su probabilidad del valor 4 es 3/8. Del valor de 1 también hay 3 elementos, ¿sí? Por lo tanto la probabilidad del valor de 1 es 3/8, y de 0 hay 1/8, ¿sí? Esto da 3 también, ¿sí? Curiosamente dio 3, ¿no? Entonces, ahora sí, note que el valor esperado de x3 no es el valor esperado de x al cuadrado, ¿sí? No es. ¿Sí? Ok, voy a generalizar. Voy a generalizar. En general, si x4, voy a poner x4, es una función de x, ¿sí? El valor esperado de x4, pues va a ser el valor esperado de g de x, obviamente, ¿no? ¿Sí? Y esto es la sumatoria de g de x por f de x, ¿sí? Esta f de x no cambió, ¿sí? Simplemente le estoy dando otro valor, ¿sí? A cada uno de los elementos del espacio muestral, ¿sí? O sea, voy a poner esto aquí. No cambia f de x, ¿sí? Ya que la probabilidad de g de x igual a x es igual a la probabilidad de x igual a x, ¿sí? Sí tienen que entenderlo bien, que yo lo único que estoy haciendo es a cada elemento de ese le estoy dando otro número, ¿sí? ¿Sí? Nada más. Pero no estoy cambiando realmente las probabilidades, ¿sí? Ok, entonces, obviamente, si tenemos una relación lineal, si g de x es igual a ax más b, ¿sí? Entonces, ahora sí, e de g de x sí va a trasladar la relación lineal a la esperanza matemática, ¿sí? Va a ser a e de x más b. ¿Por qué? Porque realmente nosotros, esta función esperanza matemática es una función lineal, ¿sí? Porque es una sumatoria o una integral. Entonces, es una función lineal. Bueno, pues si tienes una función lineal dentro de un operador lineal, pues no pasa nada, ¿no? O sea, se traslada esa linealidad al operador, ¿sí? Entonces, y bueno, lo podemos hacer directamente. Por ejemplo, esperanza matemática de g de x va a ser igual a la sumatoria de ax más b f de x, y esto es igual a sumatoria de x f de x más b sumatoria de f de x, ¿sí? Esta sumatoria de f de x es igual a 1, porque es la sumatoria de todas las probabilidades. Y esto de aquí es la esperanza matemática de x, ¿sí? Entonces, pues ya quedó, ¿no? ¿Sí? Obviamente, lo que estamos diciendo aquí es que la esperanza matemática de C es igual a C. O sea, hay veces que hay problemas que de repente te dicen, ¿cuál es la esperanza matemática de 1? Pues 1, ¿sí? ¿Cuál es la esperanza matemática de pi? Pues pi, ¿sí? Y también nosotros podemos, con funciones, ¿sí? Hacer otras relaciones, con diferentes funciones hacer otras relaciones. Por ejemplo, si tenemos esperanza matemática de g de x más h de x, ¿sí? Entonces esto es esperanza matemática de g de x más esperanza matemática de h de x, ¿sí? Fíjense que aquí no hay que confundir. Por ejemplo, yo puedo tener
g de x igual a x cuadrada, h de x igual al logaritmo natural de x, ¿sí? Y decir, ¿cuál es la esperanza matemática de x cuadrada más logaritmo natural de x? ¿Sí? Bueno, yo puedo decir que es esperanza matemática de x cuadrada más esperanza matemática del logaritmo natural de x, pero esto ya no puedo decir que es esperanza matemática de x al cuadrado. Esto ya no es cierto, ¿sí? Y esto obviamente no puedo decir que es logaritmo natural de la esperanza matemática de x, ¿sí? Esto no lo puedo hacer, porque estas son relaciones no lineales. Pero esta de aquí sí es lineal, porque es un elemento más otro elemento, ¿sí? ¿Sí? O sea, esto sí lo puedo separar, ¿sí? Porque lo único que estoy haciendo es sumatoria de x cuadrada más logaritmo natural de x, f de x, ¿sí? Pues eso sí lo puedo separar. Sumatoria de x cuadrada, f de x, más sumatoria de logaritmo natural de x, f de x, ¿sí? Y lo que estoy poniendo acá, ¿sí? Pero aquí, hasta aquí me quedo, porque estas sí ya no son lineales, ¿sí? Entonces ya no puedo decir que esto es sumatoria de x, f de x al cuadrado, pues de dónde lo saco, ¿no? Esa relación, no puedo, ¿sí? Esto no se puede hacer. Entonces, cuando es una relación lineal, sí lo puedo separar, ¿sí? De los bichos que estén involucrados, ¿sí? Pero ya cuando me topo con relaciones no lineales, pues los tengo que calcular, ni modo, o sea, no puedo hacer este tipo de... No puedo trasladar esta funcionalidad a la esperanza matemática, ¿sí? Hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, realmente aquí, digo, no, los cálculos no son tan difíciles, porque tiene la función de distribución, tiene los valores de x, pues así la esperanza matemática, punto, ¿no? ¿Sí? Pero hay cosas más interesantes, ¿sí? que calcular esperanzas matemáticas así comunes y corrientes, ¿sí? ¿Qué pasa en las distribuciones conjuntas de probabilidad? ¿Sí? Ok. ¿Qué voy a hacer? También podemos hablar de esperanza matemática, ¿sí? Pero vamos a necesitaremos una función, una variable aleatoria, perdón. Variable aleatoria, por ejemplo, W, ¿sí? Que va a ser una variable aleatoria que asocia, ¿sí?, un valor numérico a cada par XY, ¿sí? O sea, voy a tener, si tengo una distribución de probabilidad conjunta, yo tengo dos valores, dos variables aleatorias involucradas, ¿sí? ¿Sí? X y Y, ¿sí? Cada una de esas tiene sus valores, ¿sí? Porque es una variable aleatoria. Tiene valores. X vale 2, 3, 4, 5 y Y vale 1, 1 medio, 3 y 16, ¿sí? Lo que sea. Entonces, no puedo hacer obviamente la esperanza matemática de un par ordenado, ¿sí? A menos que, por la definición de esperanza matemática, a menos que yo defina una tercera variable en función de estas dos variables, ¿sí? Se va a poner aquí una tercera variable. O una función de estas dos variables, ¿sí? Entonces, omega, digamos que va a ser, va a estar asociada a una función de x y y, ¿sí?
o bien la omega chiquita, o sea, los valores de omega van a ser una función de x chiquita y y chiquita. ¿Sí? Entonces, la esperanza matemática de una función de xy, obviamente va a ser la esperanza matemática de omega, ¿sí? Y va a ser, ahora sí, la sumatoria sobre x, la sumatoria sobre y, de g de xy, f de xy. Esta es una distribución conjunta, o probabilidad conjunta. Aquí es probabilidad. ¿Sí? Déjenme hacer un ejemplo numérico. Para ejemplificar esto. Es el que tengo en las notas. Voy a tener x igual a la talla de un conjunto de gentes, y aquí, bueno, no sé cómo ponerlo en el peso, ¿sí? Entonces aquí voy a poner la talla, voy a poner menor que 1.5, lo voy a discretizar, 1.5 a 1.6 en metros, 1.6 a 1.7 y mayor que 1.7. ¿Sí? Lo estoy discretizando. A este le voy a dar el valor x igual a 1, a este x igual a 2, a este x igual a 3 y a este x igual a 4. ¿Sí? Y después acá, bueno, voy a ponerlo en vertical. Peso menor que 50 kilogramos, entre 50 y 70 kilogramos, este punto no va, y mayor que 70 kilogramos. ¿Sí? Entonces este va a ser y igual a 1, y igual a 2 y y igual a 3. ¿Sí? Discreticé las cosas. Y ahora sí, mido a mi gente y me salen estas probabilidades. 0.1, 0.03, 0.05, 0.02. Esto los inventé, no crean que son datos reales. 0.15, 0.3, 0.05, 0.2, 0.02, 0.05, 0.01 y 0.02, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, o no sé si sea, o sea, a ver, déjenme acordar. ¿Ya vimos distribuciones de probabilidad conjunta o es la primera vez que lo vemos? No me acuerdo de la canción. ¿Ya hemos hablado de distribuciones de probabilidad conjunta? No, profe, es la primera vez. Ah, perdón. Bueno. No. Gracias, ¿qué me dice? Según yo ya la estábamos viendo. Bueno, sí, se me hace que decidí comentarlo aquí precisamente, ¿sí? Porque tenía una aplicación muy directa, ¿no? Ok, entonces, perdón. Bueno, cuando tenemos dos variables y vemos las probabilidades de que tengan ciertos valores esas dos variables, pues vamos a tener una distribución de probabilidad conjunta. Obviamente podemos tener distribuciones de probabilidad conjunta no solamente con dos, sino con 3, 4, 5, 6 variables, ¿sí? O sea, o las que quieran, nada más que para representarlas pues, vas a estar en chino, ¿no? Pero podemos hacerlas. Entonces, por ejemplo, uno podría pensar que el 10%, bueno, no pensar, sino lo que vamos a interpretar es que el 10% de la población, de mi población, miden menos de 1.5 metros y pesan menos de 50 kilogramos, ¿no? Que el 30% de mi población mide entre 1.5 y 1.60 metros, ¿sí? Bueno, 1.5 y 1.6 metros, y que pesa entre 50 y 70 kilos, ¿sí?
etcétera, etcétera, ¿no? O sea, a eso se le llama distribución conjunta de probabilidad, porque se conjuntan dos o más variables aleatorias, ¿sí? Entonces, obviamente, la suma de todas de estos números es 1, ¿sí? Esto es 1, ¿sí? O sea, si ustedes lo suman, esto es 1, ¿sí? Punto 1, punto 25, 27, 30, 60, 65, 70, 75, 76, 76, 76, 96, 98, 100. Sí, ahí están los 100. Si ustedes suman estas probabilidades aquí, en las filas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo ya la suma. Esto da 0.2, esto da 0.7 y esto da 0.1, ¿sí? Este sería la probabilidad de que Y sea, el peso sea menor que 50 kilogramos, independientemente de la talla, ¿sí? O sea, para cualquier talla, ¿sí? El que tenga peso menor que 50 es del 20%, o al punto 2, ¿sí? La probabilidad de que tenga peso entre 50 y 70 kilogramos, pues es 70%. O sea, porque es independientemente de la talla, ¿no? Entonces, las sumas estas te van a dar las probabilidades de Y, ¿sí? Esto te va a dar, digamos que la función de probabilidad de Y, ¿sí? Y esta de acá, si tú sumas estos, ya tengo aquí las sumas, es 0.27, 0.38, 0.11 y 0.24, ¿sí? Esta te da la probabilidad de que la talla sea menor que 1.5 o de que x sea igual a 1, el 7%. La probabilidad de que x sea igual a 2 es 0.38, la probabilidad de que x sea igual a 3 es 0.11, etc. Este va a ser una, digamos, ya para no ponerle f, voy a poner h de x, ¿sí? ¿Sí? Bueno, a f de y h de x se le llaman distribuciones de probabilidad marginal, ¿sí? O probabilidades marginales. F de y h de x son probabilidades marginales. ¿Cómo lo hicimos? Ah, pues f de y simplemente va a ser la sumatoria sobre todas las x, ¿sí? De f de xy. F de x, vamos a poner x0. X y es 0, ¿sí? Es una probabilidad marginal. Y obviamente h de x0, pues va a ser la sumatoria sobre todas las y, ¿sí? De f de x0y, ¿sí? Entonces, esta de aquí obviamente es f de xy, este de acá, ¿sí? Entonces, las probabilidades marginales son estas, ¿vale? Ok, entonces, yo lo dejé hasta aquí porque no había mucho que decir de estas, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? A ver, vamos a poner como ejemplo, que g de xy sea igual al valor de x por el valor de y, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor, la esperanza matemática de g de xy? Ah, pues tendremos que ver cada una de estas entradas del cuerpo de la tabla, ¿sí? Y decir, por ejemplo, el punto 1, perdón, el y1 por el x1 es 1, ¿sí? Por la probabilidad 0.1 más, voy a hacerlo así por filas, ¿sí? 1 por 2 por 0.3 más 1 por 3 por 0.05 más 1 por 4 por 0.02 más 2 por 1 por 0.15 más 2 por 2 por 0.03, 0.3, perdón.
más 6 por 0.05 más 8 por 0.2, ¿sí? Más, ahora 3 por 1, 3 por 0.02, más 6 por 0.05, más 9 por 0.01, más 3 por 4, 12 por 0.02, ¿sí? Y ya, es el resultado, ¿sí? No sé cuál es. Ahí sí no lo hice, ¿sí? ¿Alguien ya lo está haciendo o lo hago? Da flojera hacer aritmética, pero pues de repente hay que hacerla. Es punto 1. A ver, este punto, perdón, si no es que aquí me equivoqué. El primero es 2 por punto 03. Este es 03. Entonces, más punto 06 más punto 15 más punto 15, 4 por punto 08 más punto 3 más 1.2, 3 más punto 3 más 1.6 más punto 06 más punto 3 más punto 09 más punto 24. Me da 4.48. Sí, me he equivocado. Sí, profe, a mí me da lo mismo. Ok, gracias. 4.48. ¿Sí? Ok, ese es el valor esperado de la función XY. ¿Sí? Para esa distribución conjunta de probabilidad. Entonces, ustedes podrían definir su nueva variable omega, ¿sí? Como ustedes quieran, ¿no? Pueden decir, pues ahora es y entre x, ¿sí? X diferente de 0. Entonces, ¿cuál es el valor esperado de omega? O bien el valor esperado de xy, como quieran llamarle, ¿sí? Yo prefiero muchas veces hablar de omega, pero bueno, para enfatizar que es una variable aleatoria con un valor muy específico, ¿no? Pero igual pueden decir, ¿cuál es x más 2y? Miren, aquí es algo interesante. O simplemente decir, mira, mi omega, que es la g de xy, va a ser igual a x. Así de sencillo. O a y, ¿sí? Omega igual a g de xy, va a ser igual a y, ¿sí? Si yo hiciera esta, por ejemplo, yo diría, pues es la sumatoria sobre x de la sumatoria sobre y de x, f de xy, ¿sí? Entonces sería esto, pues esto es la sumatoria sobre x de x, esa la puedo sacar, sumatoria sobre y de f de xy, ¿sí? Pero esta de aquí es la distribución marginal, ¿sí? De probabilidad. Sí, le puse marginal, a ver. Probabilidad marginal, sí. La probabilidad marginal de probabilidad. ¿Sí? Entonces, realmente esta resulta ser sumatoria sobre x de xh de x. ¿Sí? Igual esta. ¿Sí? Es sumatoria sobre x, sumatoria sobre y, de y, f de xy. Voy a cambiar las sumatorias y voy a decir la sumatoria sobre y
de y, sumatoria sobre x, de f de xy. Ah, pero esta es la marginal, ¿sí? Entonces, sumatoria sobre y, de y, f de y. Bueno, aquí le dejé f de y. Y uso las marginales, ¿sí? O sea, ya que me definen que g de x es x o y, pues uso las marginales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si g de xy es igual a x, ¿sí? Esto va a ser mi nueva omega, entonces e de omega, simplemente, no sé si las apuntaron, yo aquí las tengo apuntadas, simplemente va a ser 1 por 0.27 más 2 por 0.38 más 3 por 0.11 más 4 por 0.24, ¿sí? Punto 27 más punto 76 más punto 33 más punto 96 me da 2.32. Voy a hacer la de y, ahorita les digo por qué. G de xy es igual a y, entonces e de omega, o e de y si quieren, ¿sí? O sea, esta puede ser aquí de e de x y e de y, va a ser igual a 1 por 0.2 más 2 por 0.7 más 3 por 0.1 y esto es simplemente 1.4, 1.6, 1.9, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué tal si yo digo, a ver, omega es igual a g de xy es igual a x más 2y, ¿sí? Bueno, esto es una relación lineal, ¿no? A más b, o este elemento más este elemento, ¿sí? Entonces, la esperanza matemática de x más 2y es igual a la esperanza matemática de x a la esperanza matemática de 2y. Igual esta constante puede salir, ¿sí? Entonces esto es igual a la esperanza matemática de x más 2 veces la esperanza matemática de y. O sea, esta es una relación lineal, de acá arriba, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esa relación lineal sí puede trasladarse a la esperanza matemática y decir, pues es la esperanza de x más 2 veces la esperanza de y. Entonces, acá ya la tenemos. Entonces, simplemente es 2.32 más 2 veces por 1.9, ¿sí? Y se acabó el chisme, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando sea una relación lineal, sí la pueden trasladar. Cuando no sea una relación lineal, como en el caso en que, el primer caso que hicimos de x por y, pues ni modo, nos la tenemos que echar a mano, ¿no? Igual esta y entre x no es una relación lineal, no, o sea, tenemos que echar a mano, ¿sí? Cuando es x o es y, pues usamos las marginales, ¿sí? ¿Sí? Y cuando es una relación lineal, pues la podemos descomponer en sus partes. O sea, podemos trasladar esa linealidad a la esperanza matemática, pero obviamente si aquí fuera x cuadrada más 2y, pues yo pongo e de x cuadrada más 2e de y. Pero esta e a la x cuadrada me la tendría que echar a mano, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuáles son las funciones importantes? Hay unas importantes. Por ejemplo, cuando es de una sola variable, o sea, no es conjunta, una variable muy conocida es x menos esperanza de x al cuadrado, ¿sí? ¿A qué le suena eso? La esperanza de g de x, que sería la esperanza de
x menos c de x al cuadrado, ¿sí? Es la varianza. De la variable aleatoria x, ¿sí? Bueno, ya sabemos que lo podemos poner como la esperanza matemática de x cuadrada menos la esperanza matemática de x al cuadrado. ¿Sí? Ah, ¿alguien le está fallando su máquina o es a mí? ¿Ok? Entonces, y lo vamos a poner como sigma x al cuadrado. ¿Sí? Esta simplificación sí la vimos o no se acuerdan. Según yo, no, profe. ¿No? Ok. Entonces, fíjense. La esperanza matemática, vamos a poner. La esperanza matemática de x menos e de x al cuadrado es igual a la esperanza matemática, bueno, vamos a hacer este cuadrado, de x cuadrado menos 2x e de x menos e de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto sí lo puedo separar porque son cosas lineales. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, pues esto es igual a la esperanza matemática de x al cuadrado menos 2 veces, el 2 lo puedo sacar, esperanza matemática de x por e de x menos la esperanza matemática de la esperanza matemática de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, Profe, ahí no es más. más, sí, gracias. Gracias. Exactamente. Ok, entonces, fíjense que la esperanza matemática de x ya es una constante. ¿Sí? Sí, ya es un número, ¿sí? Ya lo calculé, ahora estoy usándolo para hacer otra función, ¿sí? A la que le voy a sacar la esperanza matemática. Entonces, fíjense que esta esperanza matemática la puedo sacar. Entonces, esto es esperanza matemática de x cuadrada menos 2 veces esta esperanza matemática de que la voy a sacar y voy a dejar nada más aquí esperanza matemática de x, ¿sí? Más, y la esperanza matemática de una constante, pues es la constante. Esperanza matemática de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué queda? Esperanza matemática de x menos 2 veces esperanza matemática de x al cuadrado más esperanza matemática de x al cuadrado. Entonces, esperanza matemática de x cuadrada menos esperanza matemática de x al cuadrado. ¿Sí? Se ve muy fácil, ¿no? Aquí, ya viéndolo así, se ve directo. Ok, entonces, la varianza es una de las funciones importantes de esto. Obviamente podemos obtener la varianza de cualquier función, ¿sí? De cualquier función, por ejemplo, si a mí se me ocurriera decir, voy a poner la del libro, por ejemplo, si k de x, una nueva variable aleatoria, es x cuadrada menos 2x, por ejemplo, ¿sí? Podemos obtener, primero podemos obtener obviamente la esperanza de k de x, ¿sí? ¿Sí? Pero también podemos obtener la varianza de k, x, ¿sí? Que sería la esperanza matemática de k de x menos la esperanza matemática k de x al cuadrado. ¿Sí? X, no, aquí, sí. Sí. ¿Sí? O sea, tenemos una función, le sacamos su esperanza matemática y luego esa esperanza matemática la usamos para sacar la varianza de esa función. ¿Sí? En el caso de una distribución conjunta de probabilidad,
Bueno, y bueno, perdón, para esto obviamente si tenemos una distribución conjunta de probabilidad, pues usamos la probabilidad marginal, ¿sí? Pero en el caso de una distribución conjunta, ¿sí? La función XY más importante es esta. C de XY igual a X menos C de X por Y menos C de Y. ¿Sí? Que si ustedes ven es como similar al término de la varianza, pero es un término con X y otro término con Y. Aquí digamos que son dos términos en X. X menos esperanza de X por X menos esperanza de X. Aquí es X menos esperanza de X por Y menos esperanza de Y. Bueno, por eso es que se usa también la sigma, pero es XY. ¿Sí? Ya no se pone al cuadrado porque aquí ya está implicando la forma cuadrática de la relación, ¿no? XY. ¿Sí? Es la covarianza, se llama la covarianza. Y esto es igual, se puede demostrar que es igual a la esperanza matemática de XY menos la esperanza matemática de X o la esperanza matemática de Y. Y eso se llama covarianza de X y Y, o de X con Y. ¿Sí? Ok. Hay algo importante de la covarianza. Muy importante. Fíjense. Primero, esta relación pues es muy fácil de obtener. Por ejemplo, dices, si... perdón. A ver, perdón. Aquí me faltó una cosita. Me faltó que esto es la esperanza matemática de C, de XY. Perdón, es igual. No, esto es esa parte. Esa es la definición de la C. La esperanza matemática de esto es esta acá, ¿sí? O sea, a ver, voy a empezar. La esperanza matemática de X menos C de X por Y menos C de Y es igual a la esperanza matemática de X por Y menos X C de Y, perdón, menos Y esperanza matemática de X más esperanza matemática de X por esperanza matemática de Y. ¿Sí? Ok, entonces esto está relacionado de forma lineal. Entonces esto es esperanza matemática de XY menos. Estos son constantes que salen. ¿Sí? Entonces esto es menos esperanza matemática de Y por esperanza matemática de X menos esperanza matemática de X como constante por esperanza matemática de Y más esperanza matemática de X por esperanza matemática de Y. ¿Sí? Entonces una de estas se va y simplemente me queda esperanza matemática de X por Y menos esperanza matemática de X por esperanza matemática de Y. ¿Sí? Que es lo que tengo acá. ¿Sí? Ok. Hay una cosa muy importante aquí. ¿Sí? La covarianza de XY es igual a 0 si X y Y son variables aleatorias independientes. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso en algún
No, profe, yo no. ¿No? Ok, ahorita déjenme ver cómo se los puse. Era en estadística. Ya estoy buscando el, el, el apunte para decirles dónde los expliqué. Y también para ver si yo los expliqué, porque si no, ¿qué tal si no están en los apuntes? Probabilidad, técnicas de conteo, a ver, aquí está. No, debe ser probabilidad condicional. Aquí está, probabilidad condicional. A ver. Dependientes, bien. ¿Dónde está? Déjame, estoy buscando dónde está ese. No, creo que no, o sea, sí están relacionadas, pero no tan directamente. Déjame ver el libro. No. Aquí está. Profe, bueno, yo recuerdo de lo de son independientes, nos decía que dos eventos A y B son independientes, sí, y solo sí, probabilidad de B, sí, probabilidad de A es igual a la probabilidad de B y la probabilidad de A es si la probabilidad de B igual a la probabilidad de A. Era con probabilidad conjunta. Ajá. O sea, la probabilidad de A dado B. Sí. Dado B, o sea, si tú lo condicionas, no te afecta. O sea, probabilidad de A dado B es probabilidad de A. Y probabilidad de B dado A es probabilidad de B. O sea, si tú los condicionas, queda totalmente, o sea, no pasa nada. ¿Sí? Lo que quería ahorita era conectar eso con esto. Ok. De la probabilidad de la esperanza matemática es lo que quería, nada más que lo que estoy pensando. Déjenme pensar cómo era. Es que tengo que usar probabilidad condicional, pero ya. Ok. Creo que a ver, déjenme ver si. Miren. La esperanza de XY es igual, o sea, nada va a haber este pedacito, ¿sí? Es igual a la sumatoria sobre X y la sumatoria sobre Y de XY, F de XY, ¿sí? Entonces, cuando yo digo F de XY, estoy diciendo que es la probabilidad de X y Y, o sea, la probabilidad de X intersección Y, digamos, ¿sí? O sea, debo ponerla acá. F de XY es igual a la probabilidad de X intersección Y, ¿sí? O sea, si yo me voy acá a la tabla de mis probabilidades, ok, la canción, acá, este elemento, por ejemplo, déjame ponerlo con rojo, este elemento implica la probabilidad, o sea, la probabilidad de
y igual a 1, intersección y igual a 1, intersección x igual a 1, es igual a 0.1, ¿sí? Entonces, f de xy en general es igual a la probabilidad de x intersección y, ¿sí? Entonces, cuando yo tenía una probabilidad condicional, la probabilidad de x intersección y es igual a la probabilidad de x dado y por probabilidad de y, ¿sí? Pero también era la probabilidad de y dado x por probabilidad de x, ¿sí? La intersección, ¿sí? Entonces, cuando yo me regreso acá, bueno, vamos a regresarnos. Cuando yo me regreso acá y digo, ok, la probabilidad de esta intersección, ¿cómo la puedo poner? La puedo poner como la probabilidad de x dado y, o la probabilidad de y, por ejemplo. O la puedo poner como la probabilidad de y dado x, o la probabilidad de x. Pero si son independientes, ¿sí? ¿Sí? Si x y independientes, entonces f de xy, que es la probabilidad de x intersección y, es la probabilidad de y por la probabilidad de x, porque si son independientes, entonces, bueno, aquí lo voy a poner, entonces, la probabilidad de x dado y es la probabilidad de x, ¿sí? Y la probabilidad de y dado x es la probabilidad de y, ¿sí? O sea, lo condiciona si no pasa nada, cuando son independientes. Entonces, estas probabilidades van a ser la probabilidad de x por la probabilidad de y, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta esperanza matemática de xy es igual a la sumatoria de x, la sumatoria de y, de xy, va a ser aquí probabilidad de x, probabilidad de y, ¿sí? Y esto ya lo puedo separar, yo puedo poner sumatoria sobre x por probabilidad de x, porque no depende de y, esto y esto no depende de y. Y después sumatoria sobre x de y probabilidad de y, ¿sí? Y esto es la esperanza matemática de x por la esperanza matemática de y. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si son independientes, ¿sí? Yo puedo, esto va a ser igual a esto, y entonces la covarianza va a ser 0, ¿sí? Eso después, al final del curso, al final cuando veamos regresión lineal, va a ser una clase muy rápida, pero vamos a visualizar la covarianza, ¿no? Les adelanto un poquito. Si ustedes tienen x y y como puntos en el espacio, ¿sí? Si ustedes tienen una bola aquí, ¿sí? Dicen, pues no hay correlación, ¿no? No hay relación. Bueno, aquí la covarianza es 0, ¿sí? ¿Sí? Porque dicen el valor de x no depende del valor de y en probabilidades, y el valor de y no depende del valor de x en probabilidades, ¿sí? Para cualquier valor de x, hay una probabilidad de que aparezca y, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, está bien las notas. Perdón. Voy a regresar a esperanza matemática. Ok, bueno, y ¿qué más? Igual, digo, ya en el caso más extremo, no extremo, sino en el caso en que yo les quisiera complicar la vida, ¿sí? Yo podría definir, por ejemplo, una variable omega igual a g de xy, y les podría decir una variable teta igual a fgh h de xy, ¿sí?
yo les podría decir cuál es la covarianza de omega teta, ¿sí? Entonces va a ser, pues la esperanza de que, pues un chorizo aquí, ¿no? Porque va a ser G de X, Y, menos la esperanza de G de X, Y, ¿sí? Por H de X, Y, menos la esperanza de H de X, Y, ¿sí? ¿Sí? O sea, tendrían ustedes primero que buscar la esperanza de omega, la esperanza de teta, y después hacer esta covarianza, ¿no? Entre omega y teta, ¿no? O sea, pueden definir dos variables como quieran, ¿sí? Y ver la covarianza de esas dos variables, ¿no? Así como les decía, pueden calcular una variable omega como quieran y ver la varianza de esa variable omega, ¿sí? Como la esperanza matemática, por ejemplo, aquí sería de G de XY menos la esperanza de G de XY al cuadrado, ¿sí? O sea, puedes calcular, definir la variable que quieras y después calcularles su varianza. Puedes definir dos variables cualesquiera en función de las XY y definir su esperanza, su covarianza, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces ya nada más vamos a ver la tarea que le estoy dejando. ¿Qué es la 9 o la 10? Es la 10, creo. La 10, ¿ya? La de hoy sería la 10. Ah, ok. Entonces, a ver. Son ejercicios de libro, ¿sí? Dice, la siguiente distribución de probabilidad de X, el número de imperfecciones que hay en cada 10 metros de tela, de una tela sintética en rollos continuos de ancho uniforme, es la siguiente, ¿no? O sea, este es el 0 defectos, 1 defecto, 2 defectos, 3 defectos, 4 defectos en 10 metros de tela, y son las probabilidades, ¿no? Esto debe dar 1, debe de sumar 1, 4 y 3, 7, 78, 88, 94, 99, 100. Sí da 1, ¿no? Calcula el número promedio de imperfecciones que hay en cada 10 metros de tela. Es directo, ¿no? Una moneda está cargada de manera que la probabilidad de ocurrencia de una cara es 3 veces mayor que la de una cruz. Calcula el número esperado de cruces si esta moneda se lanza 2 veces nada más, ¿no? O sea, es muy sencillo. Dice, a un operador de un local de lavado de autos se le paga de acuerdo con el número de automóviles que lava. Supongo que las probabilidades de que entre las 4 y las 5 p.m. de cualquier viernes soleado reciba esta cantidad de dinero son estas probabilidades, que dan 1 también, deben dar 1. Calcule las ganancias esperadas del operador para este periodo específico, ¿sí? Un piloto privado decide asegurar su avión por 200. Ese está bonito, ¿eh? O sea, piénsenlo bien. Y si un piloto de privado desea asegurar su avión por 200,000 pesos, ¿sí? O sea, esto es lo que le darían si hubiera un percance, ¿sí? 200,000 pesos. La aseguradora estima que la probabilidad de pérdida total es de 0.002. O sea, con 0.002 de probabilidades, la compañía debe de desembolsar 200,000 pesos. Que la probabilidad de que una pérdida de 50% es de 0.01. O sea, con 0.01 de probabilidades, la compañía desembolsaría 100,000. ¿Sí? Y la probabilidad de una pérdida de 25% es de 0.1. O sea, hay 10% de probabilidades de que la compañía desembolse 50,000. Dice, si se ignoran todas las demás pérdidas parciales, o sea, no nos importan nosotras, ¿qué prima debería cobrar cada año la aseguradora para tener una utilidad promedio de $500? ¿Sí? Utilidad promedio de $500. O sea, deben de considerar no solamente lo que va a desembolsar, sino cuánto le van a pagar, ¿sí? ¿Sí? O sea, ella va a recuperar $500, ¿sí? Pero hay ciertas probabilidades de que desembolse un friego de lana, ¿no? Entonces, el punto es
No, perdón. La pregunta es ¿qué prima debería de cobrar? ¿Sí? Entonces, la prima que debe de cobrar debe de estar ligada al valor esperado de lo que va a desembolsar, puede desembolsar, ¿sí? Y los $500 de ganancia, ¿no? ¿Sí? Eso está bonito. Luego dice, si la utilidad para una distribución de automóviles nuevo, si la utilidad para un distribuidor de un automóvil nuevo en unidades de 5,000, o sea, es la unidad 5,000, se puede ver como una variable aleatoria X que tiene la siguiente función densidad de probabilidad, calcule la utilidad promedio del automóvil. Bueno, es una densidad continua, entonces, obviamente al final tienen que regresarse a la utilidad en unidades de 5,000, o sea, tienen que darlo en pesos, ¿no? O sea, no en X, sino en pesos. Entonces ahí calculen la esperanza matemática, después regresense a las unidades pesos, ¿no? Aquí dice, determinen los valores de C, tales que las siguientes funciones representan distribuciones de probabilidad conjunta de las variables aleatorias XY, ¿sí? O sea, acuérdense que hay que, la suma de todas los posibles pares, su probabilidad debe dar 1, ¿no? O sea, la probabilidad para X1, Y1, X1, Y2, X1, Y3, X2, Y1, toda esa suma va a dar 1, ¿no? Entonces, con eso determinan la C, ¿no? Si la distribución de probabilidad conjunta de XY está dada por esta de aquí, para estos valores de XY, calcule, bueno, esas probabilidades, ¿no? Bueno, esos son 10, eso sí me pasé, pero bueno. Son distribuciones conjuntas también estas. ¿Sí? Distribución marginal de omega, distribución marginal de z, distribución conjunta, bla, 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 ¿no? O sea, no está tan complicado. Pero hay unos que están muy, hay que pensarle bien, ¿no? Cómo plantearlos. Sale, pues, si no hay preguntas, nos vemos el lunes. Gracias, profe. Gracias, profe. De nada, hasta luego, que estén bien. Sale, profe. Gracias. Buen día. Bye. Gracias, profe. De nada, que estén bien. Gracias, profe. De nada, hasta luego.